Yo creo que es un día alegre porque como está empezando a llover, ¿no? Y hace tanta falta, ¿no? Pues se agradece, la verdad. Bueno, no quiero extenderme mucho, simplemente dar unas palabras para darlo bienvenida. Mi nombre es José Manuel Colmenero López, soy el director general de Vivienda, Rehabilitación y Andalucía y Arquitectura de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Fomento. Es un placer daros la bienvenida en nombre de esta consejería y agradeceros vuestra presencia y participación aquí en este, como habéis podido comprobar, los que no lo conocíais, mucha gente ya lo conocía, este maravilloso. He hablado con el letrado del Defensor del Pueblo que se ha quedado sorprendido de la grandiosidad del patio y del recinto. Como decía, en este segundo encuentro de la comunidad de práctica del proyecto Violet. Dar las gracias a todos los miembros de las diferentes consejerías, a los técnicos de las mismas y de otras instituciones, ayuntamientos, diputaciones, las universidades, colectivos y asociaciones. Comentaba yo hace unos meses en nuestro primer encuentro que la participación, que comunidad, que compartir, que construir, que debatir, que confrontar ideas eran como esencias maravillosas de lo que pretendíamos poner en marcha con este proyecto, ¿no? Que nada hacía más fuerte un proyecto que comenzarlo desde una fase compartida y dialogada. Yo creo que esa es la base fundamental de esta comunidad de prácticas, ¿no? Y para eso se puso en marcha. Y sobre todo que desde las administraciones públicas, que desde el tejido social, que el conjunto de agentes que interaccionamos, son muchas las líneas de trabajo que podían abordarse y que solo hacía falta a veces ponerla en contacto, ¿no? Y compartirla. Y yo creo que se trataba de eso, ¿no? Se trata de eso, de aprender de lo bueno, de lo menos bueno, de ser autocríticos, de ver lo que hacemos bien y de lo que nos falta por hacer. Y es lo que pretendíamos en el primer encuentro y hoy lo que aprendemos aquí es ver cuáles son las buenas prácticas y aprender de ellas. En definitiva, aprender, compartir, dialogar, reflexionar, sacar conclusiones y luego tomar medidas para actuar. Yo creo que esa es la fase y de eso se trata. Y todo ello porque, como sabéis todos vosotros, personas implicadas en todo ello, que el patrimonio constituye un factor imprescindible para el desarrollo socioeconómico y la reafirmación de la identidad cultural de un pueblo, sobre todo ahora que está tan de moda lo de la identidad cultural, ¿no? De una Andalucía que tiene una identidad cultural muy potente, ¿no? Y es por eso que su conservación, mantenimiento y difusión son objetivos prioritarios para la Junta de Andalucía, para su gobierno al que represento y también para todos los actores que estáis implicados en esto. Y por ello queríamos generar este espacio de conocimiento, de compromiso social, de una búsqueda también de capacitar profesionalmente a muchos agentes implicados que permitiera diseñar una hoja de ruta hacia un patrimonio sostenible, que es un poco el encargo de la Comunidad Europea a través de este proyecto, ¿no? La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de nuestra agencia, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, pues está participando en este proyecto, como sabéis, este proyecto Violet, que trata de impulsar la aplicación de medidas de eficiencia energética en procesos de rehabilitación y conservación que acometan edificios de interés arquitectónico patrimonial y, por si no lo sabéis, se enmarca dentro de la iniciativa Interreg Europe 2014-2020. Pensamos que la reflexión y la práctica profesional para la conservación y el mantenimiento de nuestro patrimonio se están convirtiendo en herramientas necesarias para alcanzar el reto de generar una cultura acorde con los requerimientos de restauración y conservación para la mejora del uso energético, la reducción, lógicamente, de emisiones de carbono y todo ello sin poner en peligro el patrimonio arquitectónico y el uso, muy importante, el uso. Rehabilitamos para ponerlo en uso y para ponerlo en carga al que se destinen los diferentes edificios. Y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Ese es el fin fundamental. Por la necesidad de compartir experiencias, conocimientos que nos permitan un aprendizaje colectivo entre profesionales, entre administraciones y entre agentes implicados en este cambio. Ese es el carácter de este segundo encuentro, que se centra en, yo creo que es ilusionante, ¿no?, el intercambio de experiencias en el ámbito de inclusión de la eficiencia energética en edificios históricos y patrimoniales de Andalucía que han sido diseñados, ejecutados y gestionados en el ámbito de la administración por diferentes administraciones que vamos a ver ahora, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un recorrido muy interesante, un análisis de diferentes modos de reflexionar, de gestionar, de ejecutar ante proyectos de rehabilitación integral o conservación de edificios de interés arquitectónico patrimonial, teniendo en cuenta siempre, como decía antes, los parámetros de eficiencia energética.
Y tenemos una serie de buenas prácticas que vamos a ver que han sido desarrolladas en el seno del territorio andaluz, en los que hay, sin duda, ejemplos destacados. Yo creo que el hecho de que la Junta de Andalucía y la Agencia de la Vivienda participen en este proyecto europeo es porque tenemos muchas cosas que decir, porque creo que estamos haciendo las cosas bien. A veces a los andaluces hacemos muchas cosas bien y nos cuesta venderlas y nos cuesta sacar pecho. Y yo creo que Andalucía puede sacar pecho en muchas cosas, ¿no? Y en muchas localidades la Diputación, la propia Junta de Andalucía está trabajando muy bien, ¿no? Os decía que tenemos ejemplos destacados tanto en la administración pública a nivel autonómico como a nivel local. Y vamos a profundizar en el estudio de la eficiencia energética previo al diseño y ejecución de proyectos. Vamos a compartir con magníficos y magníficas profesionales a los que quiero dar las gracias por vuestra participación y por vuestra generosidad a la hora de presentar aquí vuestros proyectos, que van a ser muy interesantes. Yo estoy deseando escuchar algunas de vuestras intervenciones que me llaman especialmente la atención y reflexionar para equilibrar el uso al que se ha destinado a estos edificios que habéis rehabilitado para su sostenibilidad y ver qué soluciones se han sido adoptadas por diferentes organismos ante diferentes problemáticas y ante la problemática de hacer eficiente un edificio, ¿no? Hacer eficiente un edificio en perfecto estado, compensándolo con su perfecto estado de conservación y mantenimiento dentro de un ámbito patrimonial que es realmente complejo. Quiero dar las gracias tanto, por supuesto, a la agencia Ester, a la Agencia de Bien de Rehabilitación de Andalucía, socia de este proyecto, a la Dirección General de Bienes Culturales y Museos de la Consejería de Cultura, a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por supuesto al Defensor del Pueblo Andaluz, al Ayuntamiento de Sevilla, y conjuntamente con todos los equipos que nos van a exponer hoy los proyectos y nos presentarán esas buenas prácticas. Y también a las universidades que han querido acompañarlos, a los diferentes ayuntamientos de nuestras capitales andaluzas y al conjunto de los ayuntamientos que han querido también igualmente acompañarnos. Sin más, voy a contar muy brevemente, señalar cuáles son las diferentes buenas prácticas que vamos a ver hoy en materia de rehabilitación sostenible aplicada, como decía, a edificios con protección por su valor patrimonial o histórico. Vamos a exponer casos como la intervención en el Palacio de la Aduana de Málaga por parte de la Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, con la presencia del Estudio de Arquitectura de Fernando Pardo, responsable de su rehabilitación y ampliación de obras de este palacio. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y esfuerzo. Otras buenas prácticas serán el proyecto de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, con la presencia del Ayuntamiento de Sevilla y su Gerencia de Urbanismo y Castaño y Asociados. Gracias igualmente por acompañarnos. También vamos a ver, nos van a explicar las buenas prácticas en la obra de mejora de la eficiencia energética de un edificio administrativo múltiple en la Avenida de la Aurora en Málaga, con la presencia de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a través de su Dirección General de Patrimonio y la UT Energía A3J2R, creo que no me he equivocado, con los arquitectos Rafael Casado y Antonio Herrero, que están aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Va a ser muy interesante. Y por último, la actuación rehabilitadora en la sede de un organismo muy importante para esta comunidad autónoma, como es el Defensor del Pueblo Andaluz, a través de la Agencia Andaluza de la Energía y su Dirección de Planificación y Gestión Energética en la Administración Pública. Y agradezco también al letrado del Defensor del Pueblo Andaluz que está aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Y una vez que veamos todas estas buenas prácticas, pues finalizar el debate con mi queridísima Lola Gil, sobre las técnicas, procesos y actuación. Lola Gil, que es la jefa de Servicio de Arquitectura, a la que aprovecho por facilitarme con su buen hacer el trabajo de esta consejería y por su buen hacer, y a todo su equipo que está aquí también. Y, como decía, debatir sobre las técnicas y procesos de actuación en este tipo de intervenciones. Gracias a todos los equipos, a todas las consejerías, a todas las partes implicadas, vamos a tener una visión práctica, variada, de un gran nivel, y en primera persona, que eso es muy importante. Nos podemos tocar, ver, preguntarnos, tomar un cafelito, cómo hiciste esto, qué pasó con la cubierta, cómo solucionaste el problema de la cimentación, qué hiciste con esto, con lo otro. Rehabilitar sosteniblemente aplicada a edificios con protección, medidas que permitan ese equilibrio entre eficiencia energética y el mantenimiento por su innegable valor histórico patrimonial. Esperemos que sea enriquecedor, yo creo que sí, que seguro que sí, que sirva para continuar analizando juntos esta problemática. Y lo que sí me gustaría, en nombre de la Consejería de Fomento y Vivienda, en nombre de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que es la socia, y nosotros que dirigimos desde la Dirección General
esta comunidad de prácticas, que sigáis participando en esta comunidad, que es la vuestra, que sea un espacio participativo, comunicativo, que sirva para extraer ideas, soluciones, aportaciones globales y aplicables, que en un futuro puedan ser generalizadas al conjunto de los Estados europeos y de las administraciones públicas en toda Europa. Es importante el trabajo que estamos haciendo. Gracias a los organizadores y a todos los que habéis hecho posible vuestra presencia en esta jornada. Y os dejo sin más con Esther Castillo, que es la coordinadora del proyecto Violet. Gracias, Esther, por tu trabajo y a todo el equipo de la agencia. Y también a Lola Gil, reiterarle su agradecimiento a todos los compañeros de la consejería que estáis aquí, de la Dirección General, por vuestra dedicación. Muchas gracias, no enrollo más y comenzamos. Buena mañana de trabajo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a intentar, tenía preparada y tengo preparada una ponencia, pero me parece que hoy no, bueno, lo que yo voy a contar no tiene tanta importancia como lo que nos espera, entonces voy a intentar dar una visión muy rápida en 5 minutos de lo que os quería transmitir, y luego tenemos el café o cuando queráis para que comentemos en mayor profundidad, y por supuesto toda la documentación va a estar accesible, ¿no? Se celebró el 19 de junio la primera comunidad de práctica, estamos en la segunda. Nosotros, desde la agencia, de la consejería, queremos deciros que estamos aprendiendo sobre este nuevo instrumento de coordinación interadministrativa, y que esta comunidad, como ha dicho el director general, es tanto vuestra como nuestra. Es decir, nosotros desde la Dirección General de Arquitectura se está impulsando, pero que evidentemente sin vuestra presencia y sin vuestras intervenciones y sin vuestras aportaciones, realmente no es nada, ¿no? Y creo que es importante. Muy rápidamente, no me voy a meter, del primer encuentro se ha elaborado un informe, se han sacado unas conclusiones a través de un análisis de DAFO, dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades, porque nuestra último objetivo es generar una hoja de ruta para... Esto está sonando, ¿no?, como raro, ¿no? ¿O no? Soy yo. Es para implementar la eficiencia energética en los edificios patrimoniales, históricos o de interés arquitectónico, en el propio edificio y en su entorno de ciudad. Como realmente lo que estamos detectando es que surgen de impulsos, ¿no?, de profesionales, de vosotros, profesionales que estáis aquí sentados, ya bien seáis administraciones o profesionales libres, ¿no? Lo que queremos es analizar con vosotros el conjunto de actuaciones que estáis realizando y poder de ahí ir elaborando una metodología de actuación. Entonces, para ello hemos usado este instrumento, ¿no? Por un lado hemos visto qué debilidades podemos tener y por otro lado hemos sacado, digamos, las fortalezas, ¿no? Y de ahí que al final, ¿qué hemos conseguido? Pues de ahí hemos ido sacando buenas prácticas que son las que hoy os vamos a presentar. Es decir, estas buenas prácticas no las hemos descubierto en Internet, las hemos descubierto gracias a las aportaciones que nos habéis ido dando desde el núcleo de la comunidad o los miembros que la componéis. Entonces, para nosotros es importante que ese feedback siga existiendo, ¿no?, porque es la manera que tenemos nosotros de nutrirnos. Entonces, nosotros ¿qué pretendemos? Que de las lecciones que hemos aprendido de estas buenas prácticas vamos a crear un plan de acción para mejorar los instrumentos políticos. Ese es básicamente el objetivo del Violet. Yo voy a dar, perdonadme que vaya tan rápido, pero es que no me quiero pasar de media para que suban los siguientes ponentes. En el primer encuentro vimos el análisis multisectorial, y aquí hoy nos sentamos aquí. Pues vamos a analizar diferentes buenas prácticas desde el punto de vista de soluciones pasivas o activas, cómo se acerca la administración, cómo se acerca un equipo de profesionales ante un edificio histórico o patrimonial, ¿no? Ese acercamiento, esa reflexión nos parece fundamental, ¿no? Nos vamos a acercar desde el punto de vista de la capacitación. Ya en el primer encuentro vislumbramos una necesidad, ¿no?, una necesidad de tener una sensibilidad a la hora de intervenir en estos edificios, y la administración que sea consciente, ¿no?, hoy que estamos aquí mucha administración pública, ¿no?, local o regional, que seamos conscientes de esa carencia y que busquemos cómo digamos, corregirla, me parece importante, y hoy haremos más latente, ¿no?
Y por último, desde Europa también nos piden, nos dicen, oye, ¿qué os parece la monitorización? Es importante en estos edificios. Nosotros, desde el núcleo de trabajo del Violet, que lo conforman Magdalena Albardía, Lola, Fermín, Patricia, Daniel, Juan Manuel García Blanco, nos preguntamos todo esto, pero realmente nos interesa saber también vuestra opinión, ¿no? Porque ahí hay mucho que discutir y muchas visiones que ver, y solamente vuestra práctica diaria es la que nos puede hacer aclarar las ideas. Y rápidamente, hemos encontrado que en Andalucía tenemos un plan integral, tenemos un acuerdo entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la de Cultura, y tenemos esta comunidad, que yo creo que la tenemos que poner en valor como un espacio de aprendizaje, como ha dicho el director general. ¿Qué ocurre? Que posiblemente el apoyo a esta línea pues no está muy marcado, porque por un lado sí existe el patrimonio, por otro lado sí existe la energía, pero el apoyo ante el patrimonio sostenible pues casi que todavía no está realmente conformado. ¿Qué fortalezas tenemos? Pues tenemos un plan de inversiones que hoy viene Francisco Arévalo de la Agencia Andaluza de la Energía a contárnoslo, y tenemos una orden de incentivos, es decir, parece que Andalucía está armada, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que tenemos que integrar los ejes de financiación que ahora mismo están separados, y realmente los fondos públicos, con la cantidad de patrimonio que tenemos en Andalucía, no dan solución a todo. Es decir, tenemos que empezar a plantearnos nuevos instrumentos financieros que de alguna manera nos ayuden a crear este nuevo camino, ¿no? Evidentemente el Código Técnico ha marcado un antes y un después, ¿no? y nos ha concienciado, y esta comunidad de práctica espero y de verdad que es nuestro objetivo, no es, siempre empezar un proyecto tarda, ¿no? Pero estamos trabajando muy duro para que esta comunidad de práctica no solamente sean estos encuentros, sino que realmente tengamos una plataforma donde podamos intercambiar información. ¿Qué ocurre? Que la coordinación entre la Ley de Patrimonio y la eficiencia energética pues no la tenemos ahora mismo muy coordinada. La propia protección del edificio muchas veces nos impide el uso, como hizo en su momento alusión Jesús Sánchez Mayen en la ponencia del primer encuentro, pues también es una barrera. Y también tenemos el peligro de perder la conservación por el hecho de implementar medidas de eficiencia energética, y por eso es necesaria esa capacitación, ¿no? Y esa reflexión de todos los profesionales que hoy estamos aquí sentados. Evidentemente, la Ley de Patrimonio, ¿qué cosas buenas tiene? Pues que implica a la sociedad, y decíamos que era fundamental para que la Administración pueda invertir en este tipo de edificios, que la sociedad lo asuma como suyos propios. Los municipios son parte fundamental de estos procesos de rehabilitación y nos acompañáis en esta comunidad para que podamos avanzar. Creemos que la innovación y la investigación tiene que estar más cercana a la Administración, parece que ahora tenemos un salto distante, y la capacitación a la que he hecho referencia antes, y tenemos que garantizar la sostenibilidad del edificio desde la renovación hasta el mantenimiento. ¿Qué queremos hoy de vosotros? Pues hemos identificado barreras y lo queremos analizar con vosotros. No queremos que esto se quede únicamente en unas ponencias que, desde luego, yo que he visto algunas puedo decir que son absolutamente maravillosas, pero sí que nos interesa de repensar con vosotros y analizar lo que estamos viendo, y que realmente esto sea un espacio de encuentro, que no solamente sea un espacio donde recibo, sino que también nos deis, porque estáis invitados a que nos aportéis información. Entonces, ¿qué os digo? Las ideas no son ni buenas ni malas, ni interesantes ni no interesantes. Cualquier aportación vuestra para nosotros es un punto de inicio de una reflexión, ¿no? Y estamos aprendiendo a gestionar este tipo de comunidad de práctica, pero tenemos claro que sin vosotros, sin vuestra interacción, no vamos a conseguir el objetivo que queremos, y entonces os pedimos que, aparte de nutriros, nos nutráis, ¿no? que es lo que queremos. Y bueno, lo único ya, y muy rápidamente, objetivo cumplido número 1, y es que tenemos por fin la web, esa plataforma donde vais a poder encontrar absolutamente todo. Le hemos dado paso, ya no la iba a explicar, pero no la voy a explicar. Aquí tenéis las redes sociales a nivel europeo, tenéis el link a la página europea del proyecto. Estas son las redes sociales con todos los encuentros que se están haciendo a nivel europeo. Esta es la página internacional europea donde podéis seguirnos, ¿no? Aquí tenéis todos los países, pero nosotros hemos creado una específica nuestra, donde, bueno, pues aquí no carga, pero bueno, aquí podríais ver los encuentros, están cargadas los vídeos, la documentación, las ponencias,
y por favor tenéis un mail donde podéis sugerirnos, escribirnos, que para eso estamos, para recibir y para nutrirnos, ¿no? Y además os lo vamos a agradecer. Yo ya no me extiendo más porque son 1:30 y lo que quiero es pues dar paso a María Auxiliadora Llama, jefa de servicio de museo de la Dirección General de Cultura, y a Fernando Pardo Calvo, del estudio arquitecto Fernando Pardo, que nos van a presentar la primera buena práctica, el Museo de Málaga, y les invito a subir, si son tan amables. Es esta, ¿no? Esta, comunidad de práctica. Bueno, lo que sí espero que disfrutéis del día de hoy, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Perdonad por mi voz, pero tengo un catarrazo desde hace una semana que ha sido imposible de recuperar para hoy. Doy las gracias a la Dirección General de Arquitectura por contar con nosotros en esta segunda jornada de la Comunidad Violet. Y bueno, voy a presentar brevemente lo que es el Museo de Málaga, antes de dar paso al arquitecto que ha trabajado en su rehabilitación. Bueno, el Museo de Málaga es uno de los 63 museos de titularidad estatal y gestión autonómica, en este caso transferida a la Junta de Andalucía. Gracias a una estrecha colaboración administrativa y un importante esfuerzo por parte del Gobierno central en cuanto a inversión y por la Junta de Andalucía, pues han hecho posible que se generen los recursos necesarios para que el 12 de diciembre del año pasado, ya hace casi un año, abriera sus puertas al público. La inauguración del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana supone la culminación de un ansiado proyecto iniciado hace más de 10 años con el fin de dotar al museo de una sede estable y representativa, pero también de plantear una renovación en la presentación de sus colecciones, que es fruto de una profunda investigación de sus fondos, con una especial incidencia en lo que concierne a las piezas arqueológicas. Como resultado, y sirviéndose de unas propuestas museográficas atractivas para todo tipo de público, el Museo de Málaga se sitúa como un referente a nivel nacional. El avance en el campo de la gestión museográfica se asienta con un discurso expositivo que concibe el museo como un espacio de confluencia y de colaboración entre las principales instituciones dedicadas a la conservación e investigación. Los objetivos fundamentales del plan museológico y de los programas y proyectos desarrollados para la apertura del Museo de Málaga han sido la definición de la identidad y la misión de la institución, la rehabilitación del Palacio de la Aduana, conjugando el respeto a sus valores históricos y arquitectónicos con su adecuación a las funciones que requiere un museo actual, y el diagnóstico, puesta a punto de las colecciones y nueva ordenación de la colección permanente. El Museo de Málaga se crea en 1972, fruto de la unión del antiguo Museo Provincial de Bellas Artes, que había tenido hasta ese momento, bueno, tenía su sede en el Palacio de Buenavista, y del Museo Arqueológico Provincial, que tenía su sede en la Alcazaba de Málaga. La sección ya de Bellas Artes del museo se desmonta en 1997, dado que el Palacio de Buenavista se dedica a Museo Picasso, a sede del Museo Picasso, de acuerdo con el acuerdo que se llega con la familia Picasso. Y el Museo Arqueológico también en el mismo año desaparece, se desmonta de la Alcazaba, debido a que el Ayuntamiento de Málaga reclama la titularidad del monumento y su gestión. Entonces, las colecciones pasan, por un lado, la de arqueología a otro centro, y las de Bellas Artes pasan a la aduana, en parte, con una rehabilitación que se hace de la planta sobre cubierta. El Palacio de la Aduana se genera como una consecuencia del auge comercial que tiene Málaga a finales del siglo XVIII, auspiciado por el Decreto de Libre Comercio de 1978, que permite que el puerto de Málaga comercie con América. La aduana fue trazada en 1787 por Manuel Martín Rodríguez, aunque fue Pedro Nolasco Ventura quien concluyó el trabajo en 1791, aunque sus obras se fueron salpicadas de varios incidentes
que retrasaron su conclusión hasta 1829. A mediados del siglo XIX se alteró el aspecto exterior del edificio y el interior para dotarlo de un mayor ornato con motivo de la visita de Isabel II a la ciudad. Y en 1877, a final del siglo XIX, se coronó la balaustrada interior del patio con unos bustos de terracota con motivo de la visita del rey Alfonso XII, que todavía tenemos. El palacio sufrió un grave incendio en 1922, perdiéndose la cubierta original, y sufrió después diversas modificaciones en los años 80, cuando se rehabilitó para acoger el gobierno civil, después su delegación del gobierno, y como ya he comentado, en el año 97, por parte del Ministerio de Cultura, para acoger en la planta bajo cubierta el almacén de las piezas de Bellas Artes del museo. No será hasta abril de 2005 cuando, con motivo de toda la movilización ciudadana que se da en la ciudad, el Ministerio, el Gobierno del Estado, decide que el Palacio de la Aduana sea la nueva sede del Museo de Málaga. Entonces ya doy paso a Fernando Pardo, que explicará mucho mejor todo el proceso de rehabilitación con el Ministerio de Cultura. Bueno, muchas gracias, conciliadora. Y muchas gracias a todos por tener la delicadeza de escucharme, y muchas gracias a la organización y al director general y a todas las personas por invitarme. Y sobre todo, bueno, no sobre todo, y también agradecer el poder volver a hablar, y no es que tenga un ego sobresaturado, sino poder hablar como de una obra que voy a expresar desde una perspectiva más bien sentimental, que me ha llevado casi 10 años de mi vida, y que, por suerte, yo creo que es una situación bastante excepcional en el mundo de la arquitectura. Los gestores iniciales, los usuarios, las personas, todos, yo también, pues parece que ha resultado satisfactorio, ¿no? Entonces, para mí es muy emocionante el poder atender como a esta invitación, de decir, oye, que estaríamos dispuestos a escuchar tu actuación en el Museo de Málaga. Bueno, dicho esto, así que un poco fuera de tono, comentaros que, como bien decía la auxiliadora, en el 2005 el Ministerio de Cultura decide sacar un concurso de arquitectura al que, bueno, como otros montones de concursos que he hecho en mi desarrollo profesional, pues me presenté muy interesado, puesto que conocía Málaga, sabía cuál era el palacio, sabía su estado, bueno, estaba, qué tal, la parte de Bellas Artes en la zona bajo cubierta o en la tercera planta, esa planta postiza que apareció después del incendio del año, ¿has dicho? 1922. Fíjate que tenía ya apuntado 32, o sea, un despiste. Y una sala de exposiciones en la zona de las bóvedas de planta baja, que habían sido los almacenes, etc. Bueno, el caso es que tuve la suerte de ganarlo, tuve la suerte de que se iniciase el proceso. Muchas gracias, sí, por eso. Y empezamos en una relación muy intensa por parte de, sobre todo muy cercana con la directora, con María del Monte, que tenía muy claro ya todas las ideas del programa expositivo, del programa arquitectónico para la actuación, y una colaboración. Y entonces tuvimos una colaboración durante esos, desde el origen de esto, estoy hablando, iniciar el proyecto en el 2007, se iniciaron las obras en el 2009 y duraron hasta el 2014. Luego ha sido el tiempo pues ya más delicado y meticuloso, no más, sino igual de delicado y meticuloso, que ha sido como todo el proceso del montaje expositivo de la museografía, que ha dado lugar a que, como sabéis, pues cuánto ha sido, 19 años después de las primeras manifestaciones en el que la ciudad de Málaga y la ciudadanía reclamaba el Palacio de la Aduana para Málaga y para museo, pues se cumplieron como esas expectativas, que creo que también está muy bien, sobre todo hablando de patrimonio y de edificios
patrimoniales y edificios históricos, está muy bien que exista como esa conciencia por parte de todos, no solo de las administraciones o de los profesionales, sino por parte en general de todos los ciudadanos, que exista como esa conciencia sobre la bondad de la recuperación. Yo creo que, enlazando un poco desde mi punto, bueno, mi intención va a ser como dar unas pinceladas en ese sentido, en lo que voy a, como, por ejemplo, como lo que voy a explicar ahora, enlazando un poco como con el motivo de esta comunidad de buenas prácticas de Violet. Yo creo que eso es como la primera, desde mi punto de vista, la primera idea, de que el simple hecho de que todo el patrimonio, o que el patrimonio existente, público, privado, como sea, el simple hecho de que se use ya es un índice muy alto de sostenibilidad. En ese sentido, de sostenibilidad para el patrimonio, y con la interferencia o la redundancia respecto al resto de los elementos. Luego, todo el tema de eficiencia energética, yo creo que está bastante bien regulado, bastante bien estudiado, hay que darle como más vueltas, hay que puntualizarlo, pero me parece que es un aspecto que con que se vigile a los arquitectos y a los diseñadores es suficiente como para que vaya bien. Y en esto estoy como echándome yo piedras a mi tejado, porque hay muchas veces que somos los mismos proyectistas los que no tenemos capacidad, pero capacidad personal, no te digo de capacidad que nos dejen o no nos dejen, sino capacidad personal de pensar en cómo podemos resolver con eficacia y con solvencia y con sensibilidad y con interés, y que por tanto se proyecte a la sociedad pues los problemas que se nos plantea de intervención en los edificios. Bueno, y dicho esto, o sea, me parece que ya para hablar del Palacio de la Aduana, yo diría que cuando un edificio tiene valores históricos y artísticos, yo creo que esa misma condición le da un valor, le da una condición de ser una materia vibrante que se encuentra en continua metamorfosis, continuamente está, digamos, tensa, está cambiando, está adecuándose, etcétera. Unas veces con éxito, otras veces con no éxito. Pero también, o sea, ya no solo es una materia, ¿no? Pero sí, porque yo creo que todos los edificios con valor histórico, con valor, lo que también tiene una materia, vamos a llamar nostálgica, que realmente pertenece como a la memoria ciudadana, y que se reconoce en que está llena, como, no sé, en el acervo cultural de las personas, llena de recuerdos y conocimientos de ese lugar. Normalmente es portadora de innumerables historias que evocan y que también provocan, yo creo, y ahí aparece como ya la arquitectura, digamos que esas historias, como esa materia nostálgica que comentaba, yo creo que es la que produce, aunque por lo menos para mí, pues ese estudio conduce a ver cómo se debe intervenir, o cómo intervenir en ese patrimonio edificado. Evidentemente, esas intervenciones no son nunca lineales, no son de una manera clara, tal, sino que se van sorteando situaciones y acaba apareciendo unas intervenciones diversas, vamos a llamar poliédricas, en el edificio, para dar lugar habitualmente como a yo creo que debe ser así, o sea, por una cuestión de ese ayornamiento de los edificios, tal, a una transformación espacial y temporal que en definitiva tampoco es tanto, puesto que a lo largo de la vida del edificio se han ido produciendo, hablábamos que este edificio se acabó en 1829, ya su propia construcción tuvo infinidad de
de vicisitudes, de pararse, de que faltaban materiales, de que no llegaba la piedra ostionera, el ladrillo se descartó por otro, tal. Bueno, un lío, como suelen ser estas cosas, en este caso más especial por tema de guerras y tal, por medio, las visitas. O sea, pero en cada uno de esos momentos vamos a entenderlo como que se está escribiendo una página como de esa historia. En definitiva, por tanto, ahora yo creo que vamos a pensar que lo único que se ha hecho ha sido escribir otra página más, pero con las condiciones de lo que debe ser la escritura, entre comillas, y la intervención en el edificio en este momento. Pero aquí también aparece como una cuestión de, bueno, pues, no sé, de arquitectura, por decirlo así, en donde para poder actuar se dan situaciones o que se establecen unos objetivos, se establecen unas necesidades, y entonces lo que sí va a producir que esa transformación espacial y temporal, como he dicho, que equivale a un nuevo episodio de la vida, haya que despojar al edificio de, vamos a llamar, elementos no adecuados, incluso degradantes, que se le han ido añadiendo a lo largo de la historia, con más o menos fortuna, contaminando su origen, contaminando la realidad propia de esa arquitectura. Y entonces, en esa eliminación, en ese despojamiento de estos elementos, lo que andamos es buscando el verdadero retrato de la personalidad y del origen del edificio. Pero también debemos pensar, y yo creo que con estas imágenes, estas dos, vemos que ambas desde Gibralfaro, ¿no? Desde el castillo de Gibralfaro hacia en dos momentos distintos, la anterior posterior a esta bueno, aquí todavía el mar estaba llegando a los pies del edificio de la aduana, ¿no? Del Palacio de la Aduana. Bueno, digamos que el edificio también, o sea, no es un ente aislado, sino que convive con la propia ciudad. Es un patrimonio, es patrimonio de la ciudad. Trasciende, y por tanto trasciende su propia física, sus propios límites, y se difumina por la ciudad, y es otro de los temas en que edificio, entorno, situación, historia, hemos hablado como de evocaciones, etcétera, empieza pues a resonar, empieza como a vibrar, a estar en esto. Hay un último aspecto antes de entrar a verlo y a describirlo más y eso, que me gustaría nombrar, que es que esto ya es un tema más de posicionamiento personal ante la obra de arquitectura. Digamos que en la arquitectura no debe buscarse únicamente, digamos, en la materia física. Hay que reflexionar más allá de lo aparente, y vuelvo a esa idea de que la propia arquitectura, el propio patrimonio, está, yo creo, como muy condicionado, y está condicionando al futuro por las sensaciones y los ecos de los elementos que todavía resuenan en el propio edificio. Esto es un elemento más que nos produce o que nos obliga a actuar como, yo creo que exagerando la idea de la exactitud, de la pulcritud en cada lugar, de la prudencia, puesto que al final debemos tener presente que esa arquitectura o ese edificio sobre el que estamos actuando con los resultados que nosotros logremos que se tenga, pues va a condicionar y va a dar, va a aparecer delante de muchas personas que también van a ver, muchos ciudadanos que también van a ver condicionado como ese mundo emocional suyo.
decíamos, por último, que en el Palacio de la Aduana lo que hemos hecho ha sido despertarlo de un cierto letargo. Se va a intervenir, o intervenimos, se ha intervenido en él, se ha abierto, se ha expandido por la ciudad, se ha presentado una nueva forma de ser suya, pero no nos hemos olvidado tampoco que estamos en el siglo XXI, que estamos trabajando en el año 2009, y no solo en términos, o sea, bueno, se está trabajando en el año 2009 y por tanto se debe plantear una arquitectura, yo creo, del año 2009, en donde está en relación y en conversación directa pues con las arquitecturas que ha ido teniendo pues, desde su origen a finales del siglo XVIII hasta hoy. Bueno, en cualquier caso, tenemos también la ventaja de que no se trata solo de conservar por conservar, de sostener por sostenerlo, ¿no? Sino que también lo que andábamos buscando y que es fundamental, por supuesto, en cómo se ha actuado, en qué es lo que se ha hecho, que es que teníamos que lograr hacer un lugar donde se pudieran exponer como todas las colecciones del Museo de Málaga, tanto la colección arqueológica como la colección de Bellas Artes, pero no solo desde el punto de vista de un almacén o de un almacén expuesto o de un almacén abierto en donde llegas y lo ves, sino desde el punto de vista en el que ya un museo no solo es eso, no solo es un almacén, sino que es un elemento de intercambio, un elemento vivo, un elemento integrado, que tiene que estar integrado en la ciudad, integrado en la sociedad, integrado con el resto de museos y de la red de museos, no solo autonómica, sino estatal, internacional, exagerando, mundial, universal, etcétera, ¿no? Entonces, pero en eso es decir que es perseguir conseguir un espacio, que lo voy a leer, en el lugar que nos sea capaz de crear el ambiente necesario para responder a ese objetivo que tiene un museo. Es decir, no quedarse en ser un magnífico laboratorio o un inigualable archivo por las piezas que poseo, sino ser, esto es parafraseando a Mario Vargas Llosa, pues una fábrica de sueños capaz de permitirnos traspasar los límites de la condición humana y de lo posible. Bien, vamos a... Como auxiliador ha dado esas pinceladas sobre la historia, mejor que lo iba a hacer yo, pues voy a pasar directamente. O sea, me gusta ver o presentar como estas imágenes en donde el anterior, que era una vista, es un dibujo desde Gibralfaro, y me gustaría que pensáramos en esta idea del dibujo, de la visión topográfica del edificio y del propio dibujo, por dos aspectos que luego vamos a comentar. Tenemos luego esta desde el paseo del parque, ¿no? Desde el parque, donde se ve con el fondo de nuevo de Gibralfaro, pues se ve recortado en la ladera del monte el Palacio de la Aduana, en donde podemos reconocer la situación anterior al incendio, ¿no? Que es un gran caserón, que sigue siendo, pero que tras el incendio perdió esa cubierta, que aquí sí la vemos presente, lo mismo que en esta otra, en esta visión más cercana del palacio, y que se perdió en ese incendio. Se hicieron unas obras, lo voy a comentar, se hicieron en el incendio del 22, se cayó toda la estructura de cubierta, se perdió la cubierta, fue una tragedia gigantesca, que no viene al caso ahora, pero lo que se hizo fue, con ya, fijaros que es interesante esta idea de tecnologías del momento, de vigas roblonadas, ¿no? De grandes luces, pues el conseguir el rehacer la
última planta, pero sin recuperar como la visión del volumen coronado con unas cubiertas inclinadas y por otro lado pues la simple aparición como de esas vigas de gran canto en la última planta, lo que dio lugar es que fuese una planta esa bajo cubierta donde estaba el museo y el almacén. Era curioso porque había que visitarla como con casco, ¿no? Porque las vigas descolgaban hasta 1,65 m, 1,70 m, las ibas teniendo y si andabas un poco despistado te ibas con un chichón a casa, ¿no? Bueno, como hemos dicho, la intervención esta es una imagen del año 2006, es decir, de la fecha en la que se convoca el concurso, es la fecha como de partida para entender, yo lo entiendo como, vamos a llamar, el estado en ese momento, evidentemente estoy haciendo una traslación temporal, era el estado actual con que nos encontrábamos el edificio. El edificio era comisaría, delegación de Hacienda o subdelegación de Hacienda, no lo sé, no me acuerdo bien, pero bueno, que tenía eso en la planta baja de la comisaría, en la planta primera esa parte del delegado, en la planta segunda pues trastero y en la planta de arriba era pues el museo con sus pequeños almacenes, etcétera. Pero aparte de esta anécdota de cuáles dejarán de ser los usos, lo que sí también tenía era que el edificio, por el tiempo, por las cosas, lo que estaba era ensimismado. El edificio estaba ahí encerrado y no avanzaba, o sea, se veía su presencia o estaba su presencia, pero no participaba, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, digamos que se nos plantean una serie de temas, decir, oye, tenéis que recuperar el edificio, tenéis que adecuarlo con una función de museo, con lo que sabéis que tiene que ser un museo, con todas las circunstancias y además un museo actual, integrarlo en la ciudad, existen normativas, códigos técnicos, RITES, todo lo que quieras, con esa situación sensible desde hace años, cada vez más necesaria, pero que es sobre el balance energético, de buscar que el edificio pues tenga esas condiciones de eficiencia energética y sostenibilidad que me parece que son completamente necesarias. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos, o sea, eso era por donde andábamos jugando. Aquí veis de nuevo otra visión desde Gibralfaro, en donde veis el edificio en el 2006, ¿no? Con la calva destapada, ¿no? O sea, sin la cubierta. Vuelvo a insistir en ese tema de que es un edificio que tiene una presencia muy variada y está muy bien, o sea, yo creo eso, no creo que no tengo imágenes de todas, pero se ve llegando en el barco, se ve ahí al fondo del muelle 1 de Málaga, se ve precioso, recortado entre los árboles del paseo de la avenida del Parque, se ve desde la propia calle con unos fondos, con el fondo de las palmeras washingtonian que tiene delante, se ve desde la calle subiendo en la cuesta, en horizontal, en las zonas peatonales últimas que se han hecho alrededor del edificio, y se ve también, como insisto, desde Gibralfaro. Por tanto, yo me acuerdo de uno de mis maestros, que es el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oísa, que hablaba de la quinta fachada, ¿no? del edificio, que en este caso yo creo que es presente. Digamos que hablamos de que este patio era un patio destartalado, como estaba, con coches, palmeras, alguna, pero con coches, pero sobre todo lo que pasa es que estaba se veía como envuelto hacia sí mismo el edificio. Estaba lleno como de cosas, ¿no? El edificio, yo creo que había difíciles, o sea, no difíciles, porque al final de tanto mirar las cosas
pues uno se acostumbra y hay veces que es difícil el decir, oye, ¿qué es esto? Oye, al final, oye, ¿qué es esto? No sé, lo digo porque este era como un vestíbulo que se había arreglado en los años 60 aproximadamente, donde los falsos techos pues eran como una reinvención, se habían metido unos ascensores, pero claro, estaban como colocados, tal, así, decía, bueno, y vivías con ellos. Evidentemente, cuando hicimos ese estudio, al iniciar los trabajos, un estudio más pormenorizado, analizando ahí una tesis sobre el edificio, todos los procesos de trabajos que se han hecho, que eran infinitos, pues se llegó a las conclusiones de que, bueno, vuelvo a lo que comentaba antes de que era el estado actual, era esto, lo que nos encontrábamos, y nosotros, de cara a la actuación, de cara a las obras, lo pensé como en la necesidad de establecer como un estado inicial. Después de esos estudios, después análisis históricos, después de ver como lo que hemos comentado, todas esas reflexiones que he dicho hasta ahora, yo veía que había que establecer como una especie de estado inicial desde el que casi se empezaría a trabajar, y se empezaría a trabajar pues en términos de restauración o en términos de nueva arquitectura, de acondicionamiento, en términos de introducción de esas instalaciones necesarias, de cómo ponerlas o dejarlas de poner, ¿no? Bueno, estábamos, como decía, que estaba el edificio un poco ahí metido, tenso, en un lugar importantísimo de la ciudad, pero olvidado, ¿no? Fijaros que vemos ahí el casco con la catedral en medio, imaginar todo su caserío, ¿no? y su traza de callejuelas, y de repente, y a los pies de la Alcazaba y más arriba Gibralfaro, ¿no? Y de repente aparece como esa forma radical de ese cuadrado de 65 por 65 metros, por 22, tal, era 1 por 1 por 1/3, la dimensión de escucharme, y muchas gracias a la organización y al director general y a todas las personas por invitarme, y sobre todo, bueno, no sobre todo, y también agradecer el poder volver a hablar, y no es que tenga un ego sobresaturado, sino poder hablar como de una obra que voy a expresar desde una perspectiva más bien sentimental, que me ha llevado casi 10 años de mi vida, y que, por suerte, yo creo que es una situación bastante excepcional en el mundo de la arquitectura. Los gestores iniciales, los usuarios, las personas, todos, yo también, pues parece que ha resultado satisfactorio, ¿no? Entonces, para mí es muy emocionante el poder atender como a esta invitación, de decir, oye, que estaríamos dispuestos a escuchar tu actuación en el Museo del Mar. Bueno, dicho esto, así que un poco fuera de tono, comentaros que, como bien decía Auxiliadora, en el 2005 el Ministerio de Cultura decide sacar un concurso de arquitectura al que, bueno, como otros montones de concursos que he hecho en mi desarrollo profesional, pues me presenté muy interesado, puesto que conocía Málaga, sabía cuál era el palacio, sabía su estado, bueno, estaba, qué tal, la parte de Bellas Artes en la zona bajo cubierta, o en la tercera planta, esa planta postiza que apareció después del incendio del año, ¿has dicho? 1922. Fíjate que tenía ya apuntado 32, o sea, un despiste. Y una sala de exposiciones en la zona
de las bóvedas de planta baja, que habían sido los almacenes, etc. Bueno, el caso es que tuve la suerte de ganarlo, tuve la suerte de que se iniciase el proceso. Muchas gracias, sí, por así. Y empezamos en una relación muy intensa por parte de, sobre todo muy cercana con la directora, con María del Monte, que tenía muy claro ya todas las ideas del programa expositivo, del programa arquitectónico para la actuación y una colaboración. Y entonces tuvimos una colaboración durante eso, desde el origen de esto, estoy hablando, iniciar el proyecto en el 2007, se iniciaron las obras en el 2009 y duraron hasta el 2014. Luego ha sido el tiempo pues ya más delicado y meticuloso, no más, sino igual de delicado y meticuloso, que ha sido como todo el proceso del montaje expositivo de la museografía, que ha dado lugar a que, como sabéis, pues cuánto ha sido, 19 años después de las primeras manifestaciones en el que la ciudad de Málaga y la ciudadanía reclamaba el Palacio de la Aduana para Málaga y para museo, pues se cumplieron como esas expectativas, que creo que también está muy bien, sobre todo hablando de patrimonio y de edificios patrimoniales y edificios históricos. Está muy bien que exista como esa conciencia por parte de todos, no solo de las administraciones o de los profesionales, sino por parte en general de todos los ciudadanos, que exista como esa conciencia sobre la bondad de la recuperación. Yo creo que, enlazando un poco bueno, mi intención va a ser como dar unas pinceladas en ese sentido, en lo que como, por ejemplo, como lo que voy a explicar ahora, enlazando un poco como con el motivo de esta comunidad de buenas prácticas de Violet. Yo creo que eso es como la primera, desde mi punto de vista, la primera idea, de que el simple hecho de que todo el patrimonio, o que el patrimonio existente, público, privado, como sea, el simple hecho de que se use ya es un índice muy alto de sostenibilidad, en ese sentido, de sostenibilidad para el patrimonio, y con la interferencia o la redundancia respecto al resto de los elementos. Luego, todo el tema de eficiencia energética, yo creo que está bastante bien regulado, bastante bien estudiado, hay que darle como más vueltas, hay que puntualizarlo, pero me parece que es un aspecto que con que se vigile a los arquitectos y a los diseñadores es suficiente como para que vaya bien. Y en esto estoy como echándome yo piedras a mi tejado, porque hay muchas veces que somos los mismos proyectistas los que no tenemos capacidad, pero capacidad personal, no te digo de capacidad que nos dejen o no nos dejen, sino capacidad personal de pensar en cómo podemos resolver con eficacia y con solvencia y con sensibilidad y con interés, y que por tanto se proyecte a la sociedad pues los problemas que se nos plantea de intervención en los edificios. Bueno, y dicho esto, o sea, me parece que ya para hablar del Palacio de la Aduana, yo diría que cuando un edificio tiene valores históricos y artísticos, yo creo que esa misma condición le da un valor, le da una condición de ser una materia vibrante que se encuentra en continua metamorfosis, continuamente está, digamos, tensa, está cambiando, está adecuándose, etcétera. Unas veces con éxito, otras veces con no éxito. Pero también, o sea, ya no solo es una materia, ¿no? Pero sí, porque yo creo que todos los edificios con valor histórico, con valor, lo que también tiene una materia, vamos a llamar nostálgica, que realmente pertenece como a la memoria ciudadana, y que se reconoce en que está llena, como, no sé, en el acervo cultural de las personas, llena de recuerdos y conocimientos de ese lugar.
normalmente es portadora de innumerables historias que evocan y que también provocan, yo creo, y ahí aparece como ya la arquitectura, digamos que esas historias, como esa materia nostálgica que comentaba, yo creo que es la que produce, aunque por lo menos para mí, ese estudio conduce a ver cómo se debe intervenir, o cómo intervenir en ese patrimonio edificado. Evidentemente, esas intervenciones no son nunca lineales, no son de una manera clara, tal, sino que se van sorteando situaciones y acaba apareciendo unas intervenciones diversas, bueno, vamos a llamar poliédricas, en el edificio. Para dar lugar habitualmente como a una, yo creo, y que debe ser así, o sea, por una cuestión de ese ayornamiento de los edificios, tal, a una transformación espacial y temporal que en definitiva tampoco es tanto, puesto que a lo largo de la vida del edificio se han ido produciendo, hablábamos que este edificio se acabó en 1829, ya su propia construcción tuvo infinidad de vicisitudes, de pararse, de que faltaban materiales, de que no llegaba la piedra ostionera, el ladrillo se descartó por otro, tal, bueno, un lío como suelen ser estas cosas, en este caso más especial por tema de guerras y tal, por medio, las visitas, o sea, pero en cada uno de esos momentos vamos a entenderlo como que se está escribiendo una página como de esa historia. En definitiva, por tanto, ahora yo creo que vamos a pensar que lo único que se ha hecho ha sido escribir otra página más, pero con las condiciones de lo que debe ser la escritura, entre comillas, y la intervención en el edificio en este momento. Pero aquí también aparece como una cuestión de, bueno, pues, no sé, de arquitectura, por decirlo así, en donde para poder actuar se dan situaciones o que se establecen unos objetivos, se establecen unas necesidades, y entonces lo que sí va a producir que esa transformación espacial y temporal, como he dicho, que equivale a un nuevo episodio de la vida, haya que despojar al edificio de, vamos a llamar, elementos no adecuados, incluso degradantes, que se le han ido añadiendo a lo largo de la historia con más o menos fortuna, contaminando su origen, contaminando la realidad propia de esa arquitectura. Y entonces, en esa eliminación, en ese despojamiento de como de estos elementos, lo que andamos es buscando el verdadero retrato de la personalidad y del origen del edificio. Pero también debemos pensar, y yo creo que con estas imágenes, estas dos que vemos, que ambas desde Gibralfaro, ¿no? Desde el castillo de Gibralfaro hacia en dos momentos distintos, la anterior posterior a esta bueno, aquí todavía el mar estaba llegando a los pies del edificio de la aduana, ¿no? Del Palacio de la Aduana. Bueno, digamos que el edificio también, o sea, no es un ente aislado, sino que convive con la propia ciudad. Es un patrimonio, es patrimonio de la ciudad. Trasciende y por tanto trasciende su propia física, sus propios límites, y se difumina por la ciudad, y es otro de los temas en que edificio, entorno, situación, historia, hemos hablado como de evocaciones, etcétera, empieza pues a resonar, empieza como a vibrar, a estar en esto. Hay un último aspecto antes de entrar a verlo y a describirlo más y eso, que me gustaría nombrar, que es que esto ya
un tema más de posicionamiento personal ante la obra de arquitectura. Digamos que en la arquitectura no debe buscarse únicamente, digamos, en la materia física. Hay que reflexionar más allá de lo aparente, y vuelvo a esa idea de que la propia arquitectura, el propio patrimonio está, yo creo, como muy condicionado, y está condicionando al futuro por las sensaciones y los ecos de los elementos que todavía resuenan en el propio edificio. Esto es un elemento más que nos produce o que nos obliga a actuar como, yo creo que exagerando la idea de la exactitud, de la pulcritud en cada lugar, de la prudencia, puesto que al final debemos tener presente que esa arquitectura o ese edificio sobre el que estamos actuando y con los resultados que nosotros logremos que se tenga, pues va a condicionar y va a dar, va a aparecer delante de muchas personas que también van a ver, muchos ciudadanos que también van a ver condicionado como ese mundo emocional suyo. Digamos, lo último, que en el Palacio de la Aduana lo que hemos hecho ha sido despertarlo de un cierto letargo. Se va a intervenir, o intervenimos, se ha intervenido en él, se ha abierto, se ha expandido por la ciudad, se ha presentado una nueva forma de ser suya, pero no nos hemos olvidado tampoco que estamos en el siglo XXI, que estamos trabajando en el año 2009, y no solo en términos, o sea, bueno, se está trabajando en el año 2009 y por tanto se debe plantear una arquitectura, yo creo, del año 2009, en donde está en relación y en conversación directa, pues, con las arquitecturas que ha ido teniendo, pues, desde su origen a finales del siglo XVIII hasta hoy. Bueno, en cualquier caso, tenemos también la ventaja de que no se trata solo de conservar por conservar, de sostener por sostenerlo, ¿no?, sino que también lo que andábamos buscando, y que es fundamental, por supuesto, en cómo se ha actuado y qué es lo que se ha hecho, es que teníamos que lograr hacer un lugar donde se pudieran exponer como todas las colecciones del Museo de Málaga, tanto la colección arqueológica como la colección de Bellas Artes, pero no solo desde el punto de vista de un almacén o de un almacén expuesto o de un almacén abierto en donde llegas y lo ves, sino desde el punto de vista en el que ya un museo no solo es eso, no solo es un almacén, sino que es un elemento de intercambio, un elemento vivo, un elemento integrado, que tiene que estar integrado en la ciudad, integrado en la sociedad, integrado con el resto de museos y de la red de museos, no solo autonómica, sino estatal, internacional, exagerando, mundial, universal, etcétera, ¿no? Entonces, pero en eso es decir que es perseguir conseguir un espacio, que lo voy a leer, en el lugar que nos sea capaz de crear el ambiente necesario para responder a ese objetivo que tiene un museo. Es decir, no quedarse en ser un magnífico laboratorio o un inigualable archivo por las piezas que poseo, sino ser, esto es parafraseando a Mario Vargas Llosa, pues una fábrica de sueños capaz de permitirnos traspasar los límites de la condición humana y de lo posible. Bien, vamos a... Como auxiliador ha dado esas pinceladas sobre la historia, mejor que lo que lo iba a hacer yo, pues voy a pasar directamente, o sea, porque me gusta ver o presentar como estas imágenes en donde el anterior, que era una vista, es un dibujo desde Gibralfaro, y me gustaría que pensáramos en esta idea de
del dibujo, de la visión topográfica del edificio y del propio dibujo, por dos aspectos que luego vamos a comentar. Tenemos luego esta desde el paseo del parque, ¿no? Desde el parque, donde se ve con el fondo de nuevo de Gibralfaro, pues se ve recortado en la ladera del monte el Palacio de la Aduana, en donde podemos reconocer la situación anterior al incendio, ¿no? Que es un gran caserón, que sigue siendo, ¿no? Que tras el incendio perdió esa cubierta, que aquí sí la vemos presente, lo mismo que en esta otra, en esta visión más cercana del palacio, y que se perdió en ese incendio. Se perdió, se hicieron unas obras, lo voy a comentar, se hicieron en el incendio del 22, se cayó toda la estructura de cubierta, se perdió la cubierta, fue una tragedia gigantesca, que no viene al caso ahora, pero lo que se hizo fue, fijaros que es interesante esta idea de que tecnologías del momento, de vigas roblonadas, ¿no? De grandes luces, pues el conseguir el rehacer la última planta, pero sin recuperar como la visión del volumen coronado con unas cubiertas inclinadas y por otro lado pues la simple aparición como de esas vigas de gran canto en la última planta, lo que dio lugar es que fuese una planta esa bajo cubierta donde estaba el museo y el almacén. Era curioso porque había que visitarla como con casco, ¿no? Porque las vigas descolgaban hasta 1,65 m, 1,70 m, las ibas teniendo, y si andabas un poco despistado te ibas con un chichón a casa, ¿no? Bueno, como hemos dicho, la intervención, esta es una imagen del año 2006, es decir, de la fecha en la que se convoca el concurso, es la fecha como de partida para entender, yo lo entiendo como, vamos a llamar, el estado en ese momento, evidentemente estoy haciendo una traslación temporal, era el estado actual con que nos encontrábamos el edificio. El edificio era comisaría, delegación de Hacienda o subdelegación de Hacienda, no lo sé, no me acuerdo bien, pero bueno, tenía eso en la planta baja la comisaría, en la planta primera esa parte del delegado, en la planta segunda pues trastero, y en la planta de arriba era pues el museo con sus pequeños almacenes, etcétera. Pero aparte de esta anécdota de cuáles dejarán de ser los usos, lo que sí también tenía era que el edificio, por el tiempo, por las cosas, lo que estaba era ensimismado. El edificio estaba ahí encerrado y no avanzaba, o sea, se veía su presencia, o estaba su presencia, pero no participaba, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, digamos que se nos plantean una serie de temas, decir, oye, tenéis que recuperar el edificio, tenéis que adecuarlo con una función de museo, con lo que sabéis que tiene que ser un museo, con todas las circunstancias, y además un museo actual, integrarlo en la ciudad. Existen normativas, códigos técnicos, RITES, todo lo que quieras, con esa situación sensible desde hace años, cada vez más necesaria, pero que es sobre el balance energético, de buscar que el edificio pues tenga esas condiciones de eficiencia energética y sostenibilidad que me parece que son completamente necesarias. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos, o sea, eso es por donde andábamos jugando. Aquí veis de nuevo otra visión desde Gibralfaro, en donde veis el edificio en el 2006, ¿no? Con la calva destapada, ¿no? O sea, sin la cubierta. Vuelvo a insistir en ese tema de que es un edificio que tiene una presencia muy variada y está muy bien, o sea, yo creo eso, no creo que no tengo imágenes de todas, pero
se ve llegando en el barco, se ve ahí al fondo del Muelle 1 de Málaga, se ve precioso, recortado entre los árboles del paseo de la avenida del Parque, se ve desde la propia calle con unos fondos, con el fondo de las palmeras washingtonian que tiene delante, se ve desde la calle subiendo en la cuesta, en horizontal, en las zonas peatonales últimas que se han hecho alrededor del edificio, y se ve también, como insisto, desde Gibralfaro. Por tanto, yo me acuerdo de uno de mis maestros, que es el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, que hablaba de la quinta fachada, ¿no?, del edificio, que en este caso yo creo que es presente. Digamos que hablamos de que este patio era un patio destartalado, estaba con coches, palmeras, alguna, pero con coches, pero sobre todo lo que pasa es que estaba se veía como envuelto hacia sí mismo el edificio. Estaba lleno como de cosas, ¿no? El edificio, yo creo que había difíciles, o sea, no difíciles, porque al final de tanto mirar las cosas, pues uno se acostumbra y hay veces que es difícil el decir, oye, ¿qué es esto? Oye, al final, oye, ¿qué es esto? No sé, lo digo porque este era como un vestíbulo que se había arreglado en los años 60 aproximadamente, donde los falsos techos pues eran como una reinvención, se habían metido unos ascensores, pero claro, estaban como colocados, tal, así, decía, bueno, y vivías con ellos. Evidentemente, cuando hicimos ese estudio, al iniciar los trabajos, un estudio más pormenorizado, analizando ahí una tesis sobre el edificio, todos los procesos de trabajos que se han hecho, que eran infinitos, pues se llegó a las conclusiones de que, bueno, vuelvo a lo que comentaba antes de que era el estado actual, era esto lo que nos encontrábamos, y nosotros de cara a la actuación, de cara a las obras, lo pensé como en la necesidad de establecer como un estado inicial. Después de esos estudios, después de análisis históricos, después de ver como lo que hemos comentado, todas esas reflexiones que he hecho hasta ahora, yo veía que había que establecer como una especie de estado inicial desde el que casi se empezaría a trabajar, y se empezaría a trabajar pues en términos de restauración o en términos de nueva arquitectura, de acondicionamiento, en términos de introducción de esas instalaciones necesarias, de cómo ponerlas o dejarlas de poner, ¿no? Bueno, estábamos, como decía, que estaba el edificio un poco ahí metido, tenso, en un lugar importantísimo de la ciudad, pero olvidado, ¿no? Fijaros que vemos ahí el casco con la catedral en medio, imaginar todo su caserío, ¿no? y su traza de callejuelas, y de repente, o sea, y a los pies de la Alcazaba y más arriba Gibralfaro, ¿no? Y de repente aparece como esa forma radical de ese cuadrado de 65 por 65 metros, por 22, tal, era 1 por 1 por 1/3, la dimensión de gran volumen del Palacio de la Aduana. Esto era un poco, en cierta medida, un poco de broma, es decir, que no es que se comparase, sino decíamos, mira, tenemos el cuadrado y el círculo de la Plaza de Toros, ¿no? Ahí cerca. Y bueno, veis en esta maqueta de trabajo que hicimos, se derrumbaba la montaña hacia la zona más llana del mar y del propio casco, y vamos viendo, o sea, la maqueta y la realidad, ¿no? de eso. Bueno, cosas que queríamos hacer.
nos vemos con esos objetivos, siempre, además, se establecen listados y es tremendo, ¿no? O sea, nos ponemos una de deberes que yo no sé si cumplimos alguna vez. Lo intentamos al menos, ¿no? Bueno, objetivos: recuperación volumétrica, recuperación tipológica, recuperación espacial, compositiva, restauración de los elementos patrimoniales adecuadamente, estudio y recuperación de la arqueología, ya que se interviene, bueno, son términos normativos y de ordenanzas, ¿no? Y de normativa de todos los estamentos, que si se interviene, pues hay que ver qué es lo que tenemos. O sea, yo creo que el conocimiento de la historia nos hace más sabios para el futuro, ¿no? Adecuación, pero también aparecen otras cosas como son adecuación, nuevos usos para museo del 21, como he comentado, incorporación de nuevas tecnologías necesarias para que poder dar sentido a esa idea del museo, con eficiencia energética, vuelvo a decirlo, y la sostenibilidad al final, como comentaba, por el simple hecho de inicialmente en la parte que me toca, porque aquí hay un tema que es importante, no sé dónde lo tenía apuntado, bueno, que lo dejo caer, ¿no? Como para luego el decir que la sostenibilidad de los edificios y su eficiencia, ya sea energética, funcional o lo que sea, bueno, que yo creo que hay como diversos puntos, o hay 4 momentos, que en unos casos tienen un tiempo más largo que otros, que no debemos nunca olvidar. O sea, hay que tenerlo presente cuando se proyecta, evidentemente hay que tenerlo presente cuando se construye, cuando se proyecta, siendo sensible a ello, teniéndolo presente, estudiándolo, dándole vueltas, buscando todas las normativas que para algo están, dándole respuesta arquitectónica, que también es posible, ¿no? Yo no soy nada partidario como de esa idea de es que las ordenanzas nos están coartando. Yo, pues no, las ordenanzas son ordenanzas y arquitectura es arquitectura, que tiene que cumplir, la ordenanza va con la arquitectura con la ordenanza, y vivimos todos en comunidad, y yo creo que no coarta nada a nadie, que se puede trabajar bien. En el proyecto, digo, cuando se construye de nuevo, también hay que, yo creo que estar muy atentos a la respuesta de las soluciones técnicas marcadas, para que no haya los desvíos económicos, para que se realicen las cosas tal cual están pensadas y por tanto poder llegar a decir esto que se ha proyectado es lo que se ha construido bien. Luego está la sostenibilidad, utilizándolo, eso ya yo aquí ya no entro, ¿no? Digamos, la utilización del edificio cuando se pone en uso, bueno, pues el darle continuidad a esa idea de eficiencia, de sostenibilidad, etcétera, es importante, pero que el uso, y por último, es el que seamos capaces de estos edificios proyectados, supervisados, construidos y utilizados adecuadamente, seamos capaces de mantenerlos. Que es como siempre, esto es una frase muy de conferencia de arquitectos, es una asignatura pendiente, del tema de... Pero bueno, yo creo que de todas formas, o sea, habrá más cosas. Mira, aquí hacía unas imágenes en donde estaba comparando el original con lo que se proyecta, puesto que, como he comentado, la recuperación volumétrica era como uno de los objetivos del propio proyecto, del planteamiento, donde vamos viendo como una colección de imágenes a la izquierda del estado original y el estado proyectado con, de nuevo, este sombrerete que vamos a verlo mucho ahora. En cualquier caso, sí, en esta idea de los objetivos, lo que sí también yo creo que es importante el establecer, y sobre todo como en una jornada como hoy, el establecer como una especie como de balance. ¿Cuál es el balance? Porque claro, no el balance a posteriori, sino según se va haciendo, dónde nos vamos decantando
por una cosa o por otro. ¿Cuál es como el porcentaje, en un teórico 100% de que es todo, cuál es el porcentaje que debe tener cada una de estas partes, cada uno de estos objetivos? Evidentemente, hay una idea esa de hacer coincidir, no es del todo cierto, o sea, no es del todo exacta o adecuada para el tema, pero que la idea es de hacer coincidir las necesidades públicas con entre comillas, vicios privados, ¿no? O sea, pero he dicho que no era muy adecuada, pero quiero decir, pero lo que sí pienso que es importante el pensar es cómo vamos diciendo la recuperación volumétrica, o sea, en este caso, si cogemos dos, la tipología nos tiene que cortar las alas para la eficiencia energética o para la restauración, o la restauración nos debe hacer. Yo creo que hay mucho, o sea, en cada punto, en cada momento, o en cada situación, en cada obra, bueno, digamos en lo que yo hago de proyectos y direcciones de obra, el expediente o todos estos temas dentro del expediente conducen a que se vayan matizando, vayan dando lugar a temas, a lugares. Hasta la propia normativa en este tipo de intervenciones habla sobre que si se argumenta y tal, no hace falta llegar al cumplimiento del 100%. Bueno, eso está bien, ¿no? Porque muchas veces es imposible. Lo digo como dentro de esa idea del balance. Bueno, nos preparamos, como os decía antes, desde el estado actual, dar los primeros pasos de eliminación, de quitar las cosas que en los análisis históricos, bueno, y no solo personales, sino avalados y hablados como con gente más experta que yo mismo, en el tema, pues decía, bueno, esto hay que quitarlo, que tal, hay que picar estos muros. Siempre es bonito y además que hace que este tipo de obra sea muy interesante porque se acompaña y se organizan como equipos muy interesantes, muy bonitos, como digo, de historiadores, de restauradores, de gente que mira, lo digo de esta forma, que está pendiente como del milímetro cuadrado y de gente que está pendiente del territorio, ¿no? O sea, que se manejan como todas las escalas, y entonces es muy singular. Y por eso también iniciaba la ponencia pues con ese agradecimiento, ¿no? A todos los no nombrados y de estos, de las empresas, de las personas, ¿no? Bueno, se fueron como eliminando esas partes, esos elementos que lo que estaban era ocultando como la verdadera percepción del edificio. Se restauraron, estas son las terracotas que comentabas, que otro momento maravilloso de esta obra, en el transporte, el desmontaje, transporte, lo llevamos a un taller, al taller de restauración Tarma en Granada, ¿no? Que es el mismo taller que restauró el Patio de los Leones. Pero bueno, que estas labores, ¿no? En este caso es como de los puntos del milímetro cuadrado que comentaba antes, ¿no? Con las, ¿cómo se dice?, los apósitos húmedos, eliminando las incrustaciones, etcétera, dentro de esto. Bueno, muy bonito. Se hace como estos análisis, ahí vemos la restauración de paramentos, ¿no? Del ladrillo, la eliminación de fluorescencias, las limpiezas, el estudio de los revocos más adecuados, con las dosificaciones, las composiciones adecuadas, el estudio arriba a la derecha de cómo limpiar, de cómo eliminar los años de incrustaciones, y que luego hay como un programa, y además yo creo que ya está como establecido en todos los términos, el plan preventivo de restauración y tal, como para que si cumplimos no volveremos a estas situaciones, si lo vamos haciendo, si realmente el libro del edificio que se entrega, donde se dice cada 6 meses tiene que limpiar los canalones y cada 2 años subirse y limpiar no sé qué, pues aparte de que energéticamente funcione, el edificio estará como dispuesto a mejores cosas. Abajo, bueno, la foto no es muy afortunada, pero es las excavaciones
necesarias, aparecieron como temas muy interesantes, ¿no? Que esa es como una dinámica difícil cuando se interviene en este caso, es decir, ¿qué se hace? ¿Se deja visto? ¿Se oculta? Evidentemente, el edificio, si es un edificio histórico y por los trabajos que hay que hacer aparecen cosas, pues bueno, yo soy partidario que si lo puedes dejar visto sin que provoque que el edificio se destartale, pues yo lo dejo, ¿no? En este caso, eso que estamos viendo ahí abajo a la izquierda es un trozo de muralla que apareció en un lugar que se puede quedar visto, que es, se lo ha puesto pues lo típico, más o menos no soy partidario, pues con su suelo de vidrio, pero como es en la cafetería, como es tal, pues puede ser. Pero aparecieron cosas más interesantes, creo yo, en las salas de espacio ya consolidado de la propia del propio edificio, que lo que creo yo que hubo como tentaciones, ¿qué hacemos? Tal. Yo creo, pues mira, yo creo que hay que documentarlo, estudiarlo, tal, y que el edificio sigue su vida, ¿no? O sea, bien, bueno, estamos con esto, con esa especie de preparación, de la preparación ya decía restauración de objetos, arqueología, análisis de paramentos, etcétera, eliminación, mucha eliminación, porque se habían hecho forjados y cosas, refuerzos extrañísimos, consolidaciones y macizados de arcos, bueno, como todo un poco, bueno, sí, es eso que se necesita, se pone, había, en planta baja había, tapando las bóvedas, 3 niveles de falsos techos, ¿no? Estaba, según entraba alguien a usarlo, pues ponía un falso techo, no lo sé, pero no quitaba el anterior. Bueno, y también estaba la restauración urbana, pero no como en el sentido de las fachadas, ¿no? Sino la restauración de la recuperación a la ciudad, o sea, con la pavimentación exterior que enlazaba nuestros estudios con los que venía haciendo el ayuntamiento. Bueno, estábamos ahí como con esa problemática. Paso. Y entonces, bueno, este es un gráfico, creo yo, que explica muy bien. Si nos quedamos, o sea, en la columna de la izquierda tenemos el estado actual, que es el existente, que ya es en medio. El otro, el de la derecha, del todo es más como un gráfico de cómo se actúa realmente. En el existente nos encontramos eso, pues es una sección como digamos, genérica del Palacio de la Aduana en el año 2006, una planta baja con los espacios abovedados, una planta primera con la galería abovedada y un espacio adintelado, una planta segunda ya de más reducida y una planta tercera con una cubierta muy gorda, ya muy inservible. Entonces, digamos que en ese momento, en ese paso, lo que se hace es, llamámoslo así, desmontaje y eliminación de los elementos añadidos, con la recuperación tipológica y la recuperación espacial. Y recuperación, aquí no está puesto, pero recuperación histórica y tal, que es lo que decimos que es el vaciado, o sea, todo lo que era la planta, el forjado de planta segunda y toda la cubierta fue resultado de posterior a unas rápidas actuaciones con motivo del incendio y luego muchas actuaciones como de ir trasteando por el edificio con refuerzos, nuevas tramas, que si voy a meter un archivo y se hacía como un refuerzo casi como era como una especie de micado o de entramado como muy aéreo y muy etéreo. Y entonces dejábamos ese vacío, veis ahí en la imagen central el vacío, en donde aparece y decimos ese volumen, que es el nuevo volumen que va a dar lugar a la recuperación de la imagen, la imagen de la cubierta y a los nuevos espacios necesarios, ya no solo expositivos, sino también de usos, eso ahora vemos un poco. Entonces, y abajo es el edificio final, el estado final, con todo completo. A la derecha pues vemos que en el vaciado aparece esa mano con el volumen que realmente entra
en una posición como de tensiones posicionales entre el edificio, entre lo histórico y lo nuevo, pues se acaba dando lugar al edificio. Bueno, aquí vemos cómo vamos desmontando, yo creo que lo que sobra, y hay un momento en el que dices cosas que sobran, pero tenemos que recuperar cosas para lograr esa recuperación tipológica y espacial. Estos son, como todos, en planta baja, las bóvedas que estaban destrozadas, pero no porque es que habían sido eliminadas, ¿sí? Porque habían metido un ascensor o porque aparecía una escalera que no valía para nada, tal. Bueno, o que habían hecho. Entonces, al quitar como todo ese mundo, parece que esto es Beirut, ¿no? Pero no, o sea, es que quitamos las cosas y empezamos como a trabajar o sea, dentro de buscar esa situación de estado inicial. Mira, uno de los problemas que nos encontramos a la hora de hacer los trabajos en los edificios históricos, en el patrimonio histórico, en el centro de la ciudad, tal, es que, bueno, como decía antes, la normativa que para algo está. Entonces, bueno, parece mentira, pero este edificio que tiene esa fábrica, o tenía ese aspecto de fábrica consolidada, fantástica, pues resulta que con la aplicación de los modelos, ahora pues, se habla siempre de modelos en ingeniería, ¿no? de cálculo y los modelos de transmisión de cargas, la idea de que si es el museo, no es lo mismo una vivienda que tiene una sobrecarga X que un museo que tiene X o un archivo, lo que sea. Entonces, al transmitir esas cargas, pues realmente el modelo nos marcaba que nos íbamos a navegar al mar con el edificio. El edificio es un día. Entonces, ya entenderme, ¿no? O sea, que podía tener unos asentamientos que no podía ser. Y bueno, pues que hubo que hacer como esta idea o este tema de consolidación del terreno. Claro, dices, vale, hay que hacerlo, hay tecnologías actuales, esas inyecciones, pero no. Entonces, se da el paso siguiente. ¿Dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en una zona de protección arqueológica, tal. ¿Cuáles son los sistemas? Bueno, pues aquí está bien. En este caso, solo la idea, vino de, bueno, que yo he trabajado también en este campo en Italia, y sí tienen más técnicas, y son unas inyecciones realmente, que es una inyección, una aguja como de 4 centímetros de diámetro, que vas inyectando y vas llegando, y realmente, bueno, supongo que si hay algún resto, pues como vas inyectando resinas para consolidar el terreno, seguramente los tropees, pero lo que no haces es destruirlo, queda, pero no lo destruye. Luego ya lo hicimos adecuadamente con otra empresa, pero es importante eso de decir, oye, no se puede llegar de cualquier manera. Fijaros que son como contradictorias las imágenes que veía con antes. Sí, estoy un poco largo, ¿no? Sí, bueno, enseguida pongo la marcha. Que decía que no se puede llegar de cualquier manera, aunque parezca que las imágenes anteriores lo hemos demolido todo. No, yo creo que tiene como la misma intensidad de querer conservar que este caso de la consolidación del terreno. Lo que pasa, porque no es que no conserváramos, sino estábamos conservando lo que realmente valía. Y aquí ya aparecen cómo se van como recuperando bóvedas con los sistemas tradicionales de realizar estas bóvedas de ladrillo, viendo que había arcos que se habían movido y agrietado, y entonces había que consolidarlo como para poder, con esos llantones, para poder dar y entender los espacios que ahora veremos de la planta baja, abovedada, hasta llegar a un momento, es una imagen que a mí me divierte mucho, en donde estábamos, ese estado inicial que, insisto, como que era donde queríamos llegar para trabajar, que era que nosotros denominábamos como edificio inquieto. El edificio se ponía nervioso y decía, oye, que me van a hacer cosas, va a ser horrible esto. A ver dónde llego. Bueno, lo manifestamos en esta manera como de reproducir las fachadas de la aduana en las lonas de protección de los andamios, con esta distorsión un poco nerviosa e inquietante del propio edificio.
Y bueno, y aquí vemos en este esquema cuál fue realmente la introducción. Preparado el edificio, restaurado, las cosas que merecían la pena, etcétera. Esto es como el volumen que nosotros integrábamos y metíamos dentro de ese nuevo edificio, con una intención, vamos a decir, de reversibilidad, con una intención de no tocar lo que hemos dejado. Evidentemente todas estas palabras hay que traerlas, hay que tomárselas no al pie de la letra, ¿no? Con una intención de no tocar, como digo, los paramentos y los elementos que habíamos conservado y que habíamos recuperado, y en el balance final la intervención al introducir los nuevos núcleos, la nueva funcionalidad del edificio, la nueva manera de relacionar las plantas, la contabilidad final pues daba en términos positivos el número de bóvedas que dejábamos a los que había, ¿no? Bueno, estas son las plantas en negro. La planta sótano, que era la que había y se ampliaba para un tema de instalaciones y de acceso de personal. La planta baja, que veis ahí como todas las bóvedas. Realmente la estructuración de la planta yo creo que se ve, a ver si con el ratón os puedo indicar, se ve mejor como en una planta primera o segunda o tercera. Las cosas negras son los nuevos núcleos. Este de aquí, abajo a la derecha, es el núcleo de personal, arriba es no, perdón, a ver si lo voy a decir mal. Abajo a la derecha es el núcleo de público, de circulaciones de público en general. Arriba es el núcleo de personal con, núcleo interno, más que de personal, obras de arte, líquidos, fluidos, etcétera, extracciones del taller de restauración, muchas cosas. Y este otro es un núcleo, una de las posibilidades que tiene es como el núcleo, esto ya son en términos de usos del museo, como el núcleo afuera de horario, en el sentido que llevaba, recorre, sirve de evacuación del edificio, están las normativas de incendios, tal, pero recorre los usos que pueden ser susceptibles de utilizarse con el museo cerrado, biblioteca y restaurante en este caso. Bueno, planta baja, la zona pública, la plaza, el patio es una plaza más de la ciudad, se abre a la ciudad mediante los vestíbulos, ya sea el histórico o el de uso actual. Los elementos que aparecen son, como os decía, casi como muebles introducidos en el espacio, produciendo como esa tensión entre lo existente y lo nuevo, y con ánimo de no tocar. La planta primera es positiva, todo es positiva. Planta segunda, la leéis ahí, es positiva. La planta tercera es como la planta lista, y entendedme por qué, porque arriba está el taller de restauración, a la izquierda la biblioteca, a la derecha un archivo, planta lista. Y la planta del mando de gobernación del edificio, la planta bajo cubierta, que realmente es el aumento que tiene el edificio, la ampliación que tiene el edificio es esta planta, y es la de gobierno, porque es donde está la dirección, en el lado de la derecha, donde está todo el mundo de instalaciones, que luego lo hablaremos, que yo creo que es interesante, metido, oculto, un poco, en esa convivencia necesaria en el patrimonio con las tecnologías necesarias para eficiencia o no eficiencia, pero tecnologías necesarias, en este caso yo creo que con bastante eficiencia. Y y la planta lúdica un poco también es esta misma, porque tiene el restaurante como observatorio hacia la ciudad, en este caso sobre todo la Alcazaba, el Teatro Romano y Gibralfaro, devolviéndole como todo lo que le ha dado la ciudad en esas vistas que veíamos al principio. El edificio se abre y también tiene, respecto de las colecciones, pues esa intención de asumirlas, introducirlas y contarlas desde el propio, esos lugares, contarlos desde el propio museo. Y delante un salón de actos. Bueno, por los alzados nuevos, con la aparición de la cubierta, esa cubierta. La comparación arriba, nos quedamos solo con la de arriba, lo que está en naranja es lo nuevo y subyace ahí con esa viga en celosía o esa cercha que era de madera que ardió en el incendio, pues ver cómo, sí, realmente peraltábamos medio metro la cubierta, pero era un poco la recuperación como de los objetos. Vemos como esta intención que os decía, en obra o acabado, ¿no? Que el edificio no llega, o las nuevas losas
que conforman ese nuevo volumen que se introduce no llegan a tocar, solo tocan por puntos, quedan colgadas, produciendo como esa situación como de cierta tensión espacial, incluso en la escalera que da por fin uso a todos los niveles, de nuevo un pequeño volumen de escalera o un gran volumen de escalera, depende, que da continuidad, pero queda en el ojo de la escalera, como en el hueco de la escalera, como colgada de arriba. Pues aquí un detalle más de que estamos cerca, pero no tocando, para lograr como estos, la recuperación realmente de las tipologías espaciales, el espacio diáfano de planta primera, en obra y acabado, evidentemente se está como preparado. O sea, al final, en esta obra en arquitectura, en esta intervención, estamos como preparando el edificio para que sea una máquina, entre comillas, de exponer, que luego vendrá, pues luego llega la